yo he tenido mis peleas con las colectividades digamos, que con las que he tenido relación. Entonces, con la gente gay he tenido mis discusiones, con la gente negra he tenido mis discusiones, con el feminismo he tenido mis discusiones, porque siento que están como súper cerrados. Y entonces, una cajita con unas características. Y entonces como que esta pureza, ¿sí? Entonces la pureza del negro, la pureza de la feminista. Y no, digamos que esto de ser hija de una mujer blanca mestiza. Entonces hay personas que dicen, pero entonces no es tan negra. Tan negro, ¿qué es eso? Sí, entonces como que esto de entender la diversidad dentro de la diversidad, y es que hay muchas formas de ser negro, hay muchos lugares para habitar en Colombia siendo negro. Y es que yo tenía que ser la mejor en el colegio, la mejor hija, intachable. Vamos a hacer el mercado, yo cargo todas las bolsas, hay que pintar, yo pinto, hay que quitar el baldosín de la cocina para que alguien lo arregle después, yo quito el baldosín, yo hago, yo soy capaz, yo lo puedo hacer. Yo soy la mejor hija para mi mamá, porque tenía que limpiar esto sucio que era ser una hija lesbiana. Entonces me gradué en enero de medicina y en junio de ingeniería. Hola, yo soy Indira Serrano y esto es Indira Serrano Reconstruyendo Imaginarios. Y hoy tengo una invitada, pero de lujo. Desde el día que la conocí, yo dije, yo quiero ser amiga de ella. Es una mujer fantástica y tiene muchos imaginarios para mostrarnos cómo los ha reconstruido y cómo ayuda a otros a reconstruir imaginarios. Ella es la doctora Tatiana Quiñones Yepes. Como ella misma se denomina, ella es una mujer negra, lesbiana, es madre de Malik, es doctora, es ingeniera industrial de la Universidad Distrital. Sí. Es cirujana, ortopedista y traumatóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, de Colombia. Ha sido nominada 2 veces a Afrocolombiana del Año. Una como joven afrocolombiana en el 2010 y como afrocolombiana del Año en el sector salud en el 2022. Ha sido galardonada por la universidad con la Cruz San Pedro Claver. Y además puedo dar fe de que es una doctora fantástica y además, bonus track, es DJ. Bienvenida. Bienvenida, Tatiana, ¿cómo estás? Gracias, ahora abrumada por esta presentación, pero bien, aquí a conversar. Sí, esto es Reconstruyendo Imaginarios, cuando empezamos a hablar de qué personas queríamos invitar a este podcast y qué era lo que necesitábamos aquí como para inspirar, porque este es un podcast para inspirar a la gente, un podcast para no solamente crear espacios de empatía y de respeto, sino también para crear espacios donde las personas que nos vean digan, yo puedo transitar un camino similar. La vida no me tiene que ser tan complicada, la vida me puede ser más leve, puedo tener referentes y tú eres un referente increíble. Entonces, empecemos. Bueno, empecemos. Quiero empezar mostrándole a las personas que nos ven quién es Tatiana Quiñones Yepes. Y vamos a empezar por el principio. ¿Por dónde naciste? ¿Cómo era tu familia nuclear? ¿Dónde vivías? Bueno, yo soy hija de una madre soltera, entonces no crecí como con un papá, pero mi mamá fue como quien asumió toda la carga y toda la responsabilidad. Nací en Bogotá, en una localidad que se llama Kennedy, que soy muy orgullosa de mi barrio. Me gustaba como la vida de barrio y como mi mamá tenía una tienda, entonces salir y jugar y como los vecinos, y estudiar en una escuela cerca a la tienda de mi mamá. En el colegio estudié en el INEM de Kennedy, entonces cerquita a la casa de mi mamá. Entonces como que el barrio es muy yo. Entonces yo soy de Bogotá, soy bogotana, pero agarro con una fuerza gigante el Pacífico Sur colombiano. Mi papá es nariñense, o era nariñense, de Magui Payán,
Entonces creo que esa zona y mi familia también están en el Valle del Cauca, en Buenaventura. Entonces siento que soy como muy de allá, o sea, como que me siento y me he encargado como de recuperar esa raíz. Pero antes de irnos a la raíz de Nariño, y antes de irnos a lo que significa ser afrodescendiente, tu mamá no es afro. Mi mamá es una mujer blanco mestiza, una mujer campesina, ¿De qué parte del país? de Suezca, Cundinamarca. Oh, ok, o sea que tienes Frío. como frío, el Y frío calor. y el calor. Para mí siempre ha sido como un ejercicio importante, y quiero aprovechar que estás aquí para ello, la visibilización de los afro-bogotanos. Porque yo soy afrocaribe y yo siento que en el discurso oficial afro, si es que existe tal cosa, hay como una idea de que lo afro es pacífico. Punto final, ¿no? Entonces, cuando todavía me encuentro con mucha gente que dice, no, es que si tú eres afro, sientes el Pacífico y comiste la piangua y no sé qué, ta, 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 ta. Y yo creo que aquí es changua en vez de piangua, un poquito, ¿no? Sí, sí. Pero, claro, obviamente el Pacífico tiene una representación afro grandísima, pero no es única, ¿no? No. Y siento, no sé si será tu caso, que eres ya un poco más grande, pero a veces siento a los chicos afro-bogotanos un poco desconectados de todas las raíces, como que a veces me he encontrado con colectivos de chicos afro en Ciudad Bolívar, en Soacha, que están conectados de una forma un poco a través de sus familias a un mar que no conocen, a un río que no conocen, pero poco conectados a lo que significa ser afro-bogotano, que es una construcción completamente nueva, como que hay que construir una nueva identidad. ¿Tú cómo lo has vivido? Yo me di cuenta que era negra como a los 11 años, porque Wow. en mi barrio no había gente negra. Pues, digamos que ahora que pienso, bueno, había un par de personas, pero como que nunca hice ninguna conexión, como escuchar, como que, no sé, como que no pasó este proceso mental en mi niñez, como de reconocerme. Entonces, pues, sí, yo iba al campo, donde mi mamá, al páramo, entonces, papa, maíz, frío, chocolate, changua. Pero como que no me cuestioné, pues uno chiquito como que no piensa en eso. Cuando mi papá murió, llegamos al velorio y apenas entramos al Capitolio, había un coro de mujeres negras cantando alabados y yo sentí que algo me poseyó. O sea, Que te de verdad, llamó. como que algo me sacudió y pues sí, el dolor y el duelo, que pues un duelo de un papá ausente, bueno, digamos que hay cosas emocionales importantes, pero yo siento que fue revelador y empezar a ver gente que se parecía físicamente a mí, que tenía pelo parecido al mío, que tenía dientes separados, que hablaba duro, fue como, wow, ¿dónde habían estado todo este tiempo? Porque mi mamá se esmeró un montón por aprender cuánto menjurje me pudo echar en el pelo para desenredarme los domingos de desenredada en la tienda. Como que fue un trabajo muy, muy pensado, muy lindo, muy genuino. Pero ahí yo siento que ese día fue como un giro total. Y siento que mi construcción, digamos que la construcción de mi negrura, muy consciente, muy, ¿y dónde es esto? ¿Y cómo es esto? ¿Y qué come la gente? ¿Y qué historia la atraviesa? Y como una construcción. Pero siento que nunca me fui para allá y empecé como a defender esto de ser una mujer negra, hija de una mujer blanco mestiza. Que yo he tenido mis peleas con las colectividades digamos, que con las que he tenido relación. Entonces, con la gente gay he tenido mis discusiones, con la gente negra he tenido mis discusiones, con el feminismo he tenido mis discusiones, porque siento que están como súper cerrados. Y Una entonces, cajita con sí, unas y entonces como que características. esta pureza, ¿sí? Entonces la pureza del marica, la pureza del negro, la pureza de la feminista. Y no, digamos que esto de ser hija de una mujer blanco mestiza. Entonces hay personas
que dicen, pero entonces no es tan negra. Mm. Tan negro, ¿qué es eso? Sí, entonces, como que esto de entender la diversidad dentro de la diversidad, y es que hay muchas formas de ser negro, hay muchos lugares para habitar en Colombia siendo negro. Tú ahorita nos contabas que a los 12 años, cuando muere tu padre, oyendo los alabados en el funeral de tu padre, es como el punto de quiebre en el que encuentras esta identidad afro, ¿no? ¿Cómo fue transitar cómo fue hacer ese viaje a esta, digamos que para ti, nueva identidad? Creo que a mí me ha gustado esto de investigar. Creo que por eso estoy haciendo un doctorado ahorita, porque la curiosidad me mueve un montón. Y esto de reconocer, yo siento que conscientemente no había como determinado que algo me hacía falta. Pero creo que sí, creo que en un subconsciente sí era como, ¿y por qué? ¿Por qué mi pelo? ¿Por qué soy? O sea, y como que algo siento que falta. Y ese día como que entiendo que era eso que faltaba. Y entonces siento que hay dos cosas. Y una es esta necesidad muy primaria de pertenecer. Y entonces es como, claro, es que tengo una familia paterna y una familia paterna que vive en estos lugares, y entonces qué comen en esos lugares y cómo son ellos y quiénes eran mis abuelos y quiénes son mis tíos y cómo está constituida esta familia. Y empezar a conocerlos, ir a sus lugares, estar en sus celebraciones. Y entonces, después de la muerte de mi papá, voy a Buenaventura a celebrar el cumpleaños de un tío, el cumpleaños de papá José. Y entonces chirimía y sonaba marimba, y yo, ¿qué es esta vaina? O sea, como que fue una revelación. Entonces era como un poquito de dolor y como de molestia, porque no se me había permitido estar conectada a eso desde chiquita, pero también un agradecimiento y una curiosidad, ¿sí? Como muy intuitiva, como muy primaria, como muy, pucha, quiero saber qué es esto, y como reconocerme en. Entonces empecé a reconocerme en mis primos, empecé a reconocerme en los sonidos. Eso fue lindo. Y creo que mi mamá, sin tener muchas herramientas, como que me propició mucho y me permitió como ir, moverme, saber, preguntar. Entonces, creo que el proceso como de esta nueva Tatiana, que creo que era una deuda conmigo, fue muy fluido y muy curioso y muy reconfortante, porque era como completarme. O sea, como que el proceso era ese, como, uy, ya, ay, ahora sí. Ahora me veo. Exactamente, ahora sí, ahora sí soy. Hay un viaje muy interesante entre el estar en un colegio en donde prácticamente eres una de las pocas o la única por salón niña negra que hay en ese momento. La clásica, sí. Que es clásica, creo que yo también pasé por ahí, a estar en un espacio donde hay una mayoría afro que ves y que te sientes como inmersa en una identidad. ¿Cómo fue ese? Uy, qué delicia. Eso es también, como estaba tan chiquita, como yo siento que la vida me ha puesto a cuestionarme unas cosas como muy complejas desde muy chiquita. Como que ahorita soy como más, como que ay, pucha, sí. Y esto de sentirse como la única y como la diferente, pues marca digamos que en orgullo a veces, o como en apartarse y en sentirse Encerrarse un poquito. sí, y en sentirse inadecuada. Pero llegar a un lugar donde hay un montón de clics y un montón de reconocerse, creo que de verse en, pues eso es como sentir un abrazo y sentir un sostén, ¿sí? Entonces creo que también como esta soledad y como esta un poquito de marginalidad, como que empieza a desaparecer. Y eso es adictivo, o sea, sentirse parte de es muy rico.
hace poquito fuimos por trabajo de mi esposa y por una cosa mía académica a Río de Janeiro y estábamos caminando y la gente me saludaba y saludaban a Malik y como que era una delicia desde que nos fuimos al avión y yo dije, yo quiero vivir en un lugar predominantemente afro algún día de mi vida. ¿Cómo es que terminas haciendo dos carreras? Una en una universidad pública primero y después una universidad privada. Además, dos carreras bastante demandantes cada una. O sea, ya tú podrías hacer una sola vida siendo ingeniera industrial. No necesitas más nada. Y una sola vida siendo doctora y ortopedista. ¿Cómo haces ese viaje y esa transición y por qué? Yo hace poquito pensaba, no me acuerdo por qué, como que yo nunca me imaginé llegar a donde estoy. O sea, como que, sí, como que yo en mi barrio, en la tienda, comiendo galguerías, montando bicicleta y rompiendo vidrios con balones. Digamos que en mi familia, pues bueno, mi mamá y mis tías no fueron a la universidad, no todas terminaron el colegio. De hecho, de mis tíos solo uno fue a la universidad. Y claro, como que yo pues no veía, estudié en una escuela, en la escuelita del barrio. Estudié en un muy buen colegio, que de hecho ahí como que el colegio me disparó como este rigor y como esta cosa académica, porque para entrar al INEM uno tenía que hacer un examen. Entonces me acuerdo que mi mamá cerró la tienda y un sábado me fue a llevar con un lápiz mirado número 2, un borradorcito de nata, un tajalápiz de esos como metálicos. Que sigue siendo los mejores. Buenos, buen filo. Tenía que pasar ese colegio, no había plata para pagar algo como privado y ese era muy buen colegio. Entonces como que era, mi mamá estaba, había muchos colegios, en Kennedy hay un montón de colegios, pero como que yo tenía que estudiar en el INEM y pasé al INEM. Y entonces ahí empecé ciencias y matemáticas, vi biología, química, física y matemáticas todo el tiempo y como que me gustaban mucho ambas cosas. La biología, la química, la física era mi pasión o es mi pasión. Y entonces tenía que pasar a la nacional y yo quería estudiar medicina por curiosidad, pero creo que también por mi papá. Creo que ahí hay cosas que trato en terapia. Entonces, claro, medicina en la nacional o no hay forma de estudiar medicina con una mamá que trabaja en una tienda. Y yo era muy buena en el colegio, decían que era buena en el colegio, y me presenté a medicina y no pasé. ¿Y a qué edad te graduaste del colegio? Cumplí 16 y me gradué. Y entonces, claro, me deprimí. Yo creo que es la primera tristeza muy grande de mi vida. No pasar, pero yo juraba que ya. O sea, con un compañero, no, ustedes ya pasaron. Y yo ya me sentía estudiando medicina en la nacional. Y cuando pasé, durísimo. Entonces, bueno, ¿qué más le gusta? No, me gustan las matemáticas, me gusta la física. Mi profesora de física del colegio, que es como de las mejores personas que me han pasado en la academia. Y ella me dijo, no, miremos qué opciones, Entonces dije, no, ingeniería, en la distrital. Me presenté a la distrital y pasé. Pensé que no había pasado. Un domingo, no comprábamos el periódico, mi mamá fue a la droguería, le di mal el número, mi mamá volvió triste, yo, mamá, le di mal el número, se devolvió otra vez a la droguería y vio, pasé, me fue muy bien y empecé ingeniería. Empecé ingeniería, muy feliz, pero creo que yo, esta cosa de la medicina como que seguía ahí. ¿Cómo que te llamaba? Sí, yo, ay, madre, ¿qué hago? Bueno, una historia larguísima, pero todo este tema de mi papá, el reconocimiento, pruebas de paternidad, cosas ocultas, bueno, una historia hartísima. El hecho es que aparece esta familia, se reactiva el proceso cuando yo dije no quiero más de eso, no quiero saber nada de eso. Se reactiva el proceso, prueba de paternidad, soy hija de mi papá, tengo el apellido. O sea, esta familia necesitaba pruebas de que de verdad eras hija de... Empezó un proceso legal, demanda, filiación natural, abogados, justicia colombiana, no, fue una vaina hartísima, eterna, horrible. Y después de mucho tiempo, yo empecé la universidad, o sea, mi papá murió cuando yo tenía 11, iba a cumplir 12, el mismo mes, yo cumplo en septiembre, mi papá murió el 2 de septiembre, y bueno, entonces aparece no sé qué, el proceso,
y había como algo de herencia, de una pensión. Y entonces aparece esta pensión y esta familia me dice, bueno, ¿y tú qué? Y bueno, conociéndonos. Y yo, no, yo a mí me gustaría estudiar medicina. Y entonces con esta pensión existía la posibilidad, digamos que económicamente, de tener una base para poder estudiar medicina. Y yo, no, pero es que yo ya estoy estudiando ingeniería y además estoy aquí en la Distrital. No, pues yo podría estudiar medicina acá, al frente, en la Javeriana. Me voy a presentar. Si paso, pues me endeudo. Lo que me tengo de plata, de esta nueva plata que no tenía y ahora tengo, me sirve. Entonces me presenté, no pasé. Fui, no, es que yo estudio ingeniería, pero porque usted se graduó del colegio hace un par de años y porque no se presentó antes. No, es que yo estudio ingeniería. O sea, usted no sabe qué quería hacer en la vida, en mi entrevista. ¿Qué hace acá? ¿Cómo así que va a estudiar medicina, pero si está estudiando ingeniería? Usted no sabe qué quiere hacer en la vida. Claro, eso fue como súper chocante. Y yo, no, claro que sé qué quiero hacer en la vida. Quiero ser ingeniera y médica. Siento que eso fue ofensivo para quienes me hicieron la entrevista, pues sobre todo para una persona. Es que la medicina necesita mucho tiempo, usted no ha visto los horarios. Yo sí, yo he visto que no hay clase a las 6 de la mañana, no hay clase a mediodía, no hay clase los sábados. Sí, ¿a qué hora va a estudiar? Bueno, fue una entrevista horrible, no pasé, pero en estas universidades privadas, perdón, que la gente aplaza y se va de intercambio cuando sale del colegio, no se matricularon varias personas, yo había quedado opcionada, entonces me llamaron, oiga, que si se va a matricular, y yo, ¿qué? Pero si no pasé. Y así empecé a estudiar medicina, entonces estudié al tiempo. Estudiaste al tiempo medicina e ingeniería industrial. Sí, cruzaba Dios la de los séptima. cielos. Cruzaba la séptima, iba a clase acá, pasaba clase acá, iba para allá, y así duré un par de años, varios añitos. Y si te alcanzaba el tiempo, porque, a ver, ya, ese es un imaginario que tenemos del que tenemos que hablar. Porque si a uno le preguntan, el imaginario que uno tiene es, no, la medicina es súper absorbente, eso no te da tiempo ni de respirar. Y la ingeniería también, cuando alguien me dice, no, es que yo estudié ingeniería y medicina, ¿what? ¿Cómo se hace eso? Creo que yo dormía poquito. Creo que con 3 horitas de sueño creo que tenía. Y yo siento que yo era buena, o sea, como que me fue bien, no perdí nada, semestres ni nada, pero nunca fui la mejor. O sea, era buena, me iba bien, pero no fui la mejor en ninguna de las dos. Entonces siento que no fui excelentísima de los mejores promedios en ninguna de las dos universidades, pero me fue muy bien en ambas. Entonces creo que equilibré ahí, como le bajé un poquito a esa súper exigencia, me exigí, hice ambos procesos, pero una cosa es que yo también dije, yo no voy a dejar de vivir por estudiar. Entonces yo jugué fútbol toda la carrera, fui representante estudiantil, estaba en el grupo de diversidad sexual de la Javeriana, en el grupo de estudiantes negros de la Javeriana, y era parte de una organización, de un colectivo chiquito político en la Distrital. Entonces como que sí, yo dije como, no, mi vida sigue y hay otros aspectos de mi vida además de ser estudiante. Esa fue la época y creo que va a ser la época más productiva de mi vida. O sea, como que me rendía tanto el tiempo que ahorita quisiera tener esa capacidad, lo necesito. Y entonces así fue que terminé estudiando ingeniería y medicina. Te graduaste primero de ingeniera, por supuesto, y después de Mira que medicina. no. ¿No? Porque en la Javeriana estudiaba completo. En cambio, en la Distrital podía hacer matrícula parcial. Ah, ok. Entonces, como que me tocaba ver 2 materias de ingeniería, 3 materias de ingeniería y medicina sí la veía completa. Entonces, me gradué en enero de medicina y en junio de ingeniería del mismo año. ¿Por qué no abandonaste la ingeniería? Uy, creo que la razón principal, que esto nunca lo he dicho, creo que siempre lo había embellecido, pero creo que la razón principal es mi mamá, porque ese fue el regalo de mi mamá. O sea, mi mamá me podía pagar esa universidad, mi mamá mejor dicho, se dio duro para eso y era como mi deuda con ella, como mi responsabilidad con ella. Y me encantaba, me parecía chéverísima,
Pero claro, hubo momentos en los que yo estaba hasta acá. Pero creo que esa responsabilidad y ese compromiso con mi mamá fueron como la mayor gasolina. Y empecé a pensar, estudiando las dos, dije, uy, como que a mí me gustaría ser ortopedista, porque la ortopedia es como la ingeniería de la medicina. Y entonces ahí ya empecé como a decir, uy, ¿qué tal si yo hago alguna vez estudios? En ese momento de mi vida yo solo pensaba como en maestría, no tenía otros estudios superiores en la cabeza. Y decía, de pronto puedo hacer algo en que la ingeniería le ayude a la medicina y puedo hacer ortopedia o puedo hacer alguna cosa. Entonces creo que eso fue como el motorcito. O sea, un poco la ingeniería te llevó a tu especialidad en medicina. Sí, sí, total. Sí. Cuando nos conocimos porque mi hija tuvo un accidente y yo llegué al hospital San Ignacio y me encuentro con esta doctora, Me acuerdo. la más cool de las doctoras. Pero se queda uno con esa idea y con ese dolor, y entonces la imagen que uno tiene también cuando va a los hospitales es que rara vez ve médicos afro y mucho menos mujeres doctoras afro. Ves algunas enfermeras, sobre todo en Bogotá, ves algunas enfermeras, pero ves personal de apoyo, ves uno que otro doctor afro, pero no es lo más común. Y de repente yo voy a ortopedia y me encuentro con la doctora Tatiana. Creo que, no me acuerdo si tenía turbante en esa época, no me acuerdo. Sí, sí tenía. Creo que sí. Y turbante y afro. Y era como encontrarme con, ¿sí vio que sí? ¿Sí vio que sí? ¡Sí hay! ¿Cómo es transitar ese imaginario que hay de una doctora afro? El imaginario de la gente como cuando llegan y ven a la doctora. ¿Cómo ha sido ese viaje? Digamos que ha sido como intenso y ha sido difícil, pero no tantísimo. Porque creo que, bueno, en la universidad no éramos muchos estudiantes en mi época de pregrado y yo viajaba, pasaba la séptima, entonces yo andaba con chaqueta y yo trataba de que no se me viera que estaba estudiando medicina en la distrital, como que ellos no supieran. Porque claro, políticamente la universidad distrital pues es una universidad pública y la Javeriana al frente siempre fue como una cosa y ay, ustedes, esa universidad al frente. Y entonces yo me escondía, total. Y cuando me veían en uniforme, pero usted, ¿por qué siempre que esos uniformes y esos pantalones? Y bueno, digamos que la medicina tiene un lugar social, de un montón de respeto y una cosa que también creo que sí, las vidas humanas son muy importantes. La enfermedad, el cuidado de las personas, el bienestar, pues es un trabajo, pero es un trabajo. A veces dicen que la MD es de medio dioses y no, a mí eso como que me parece que sí, es demasiado. Creo que hay mucha tensión y mucha veneración que hace que algunos médicos no sean tan chéveres, pero bueno, eso es otro tema. El hecho es que, pues sí, la medicina tiene su cosa, pero todos los trabajos son importantes, todos los trabajos sostienen y como que la dinámica social es esa, es que hay gente que se dedica a cada cosa. Entonces no es como, no quiero como decir, hay trabajos que no importan, hay unos que importan más o menos, para nada, pero sí lo que está en la cabeza de las personas y es como lo que quiero transmitir. Y es que yo llegaba a la distri a clase y me decían, ¿y usted está estudiando belleza? ¿Está haciendo un curso como de cortar el pelo? ¿O está estudiando enfermería? ¿O está estudiando bacteriología? Nunca nadie lo imaginó. Pensó y nunca nadie me dijo que yo estaba estudiando medicina. Nunca. Siempre otras cosas y uniformes para otras cosas. Entonces eso me llamaba la atención, como, vea pues, qué raro. No, pero yo estoy estudiando medicina. Y en el hospital, al principio no me conocían las personas de vigilancia. Y entonces, pues yo estaba con el uniforme, de pronto una chaqueta, entonces no se veía la camisa que decía medicina. Y la gente de vigilancia
ay compañera, ya se va, ay es que yo no sé si su merced o quién está en el área de acá, que es que no limpiaron tal zona. Y yo, wow, mire esta vaina. Entonces fue sobre todo en personas, digamos que en medicina, profesores y compañeros, no hubo como tanta cosa, realmente. Fue más como en otro tipo de personas, como más cercanas además a mí, como en posición social, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces mis compañeros de la distrital y las personas que de pronto también se iban en bus al sur, que trabajaban en el hospital. Entonces eso fue interesante. Con pacientes no hubo tanta cosa, como que la gente sí se extraña. Entonces la gente mira y es como raro. Sí, porque además entonces me miran los brazos y entonces estoy tatuada y tengo el pelo así y es como, uy, ¿esto qué fue? Sí, en el imaginario de la gente está un doctor, hombre, blanco, con corbata, divinamente bien puestecito. Entonces se sorprenden. Yo tengo dos amigos, un amigo es gastroenterólogo, chocuanos los dos, y el otro es cardiólogo. Y yo estaba rotando en dermatología, él estaban haciendo medicina interna en ese entonces, y nos metíamos los tres al mismo consultorio. Solo para ver que la gente entraba y era como tres negros en un consultorio, como que miraban y yo, ¿dónde estamos? ¿Dónde nos metimos? ¿Qué es esto Dimensión tan raro? desconocida. Y pero siento que cosas como muy fuertes, bueno, no sé si de pronto no me acuerdo en este preciso instante, pero lo que sí sé es que las emociones más chocantes no fueron dentro de la facultad. Sí. Es muy interesante lo que mencionas porque recordando los ejercicios de racismo a los que me han sometido, sí es verdad que muchas veces tienen que ver con personas que son más cercanas al estrato social del que uno viene y es un ejercicio que yo analizo mucho. Uno dice, no, entonces es que la gente de estrato social más bajo es racista y la otra no. Y no necesariamente. Lo que he descubierto es que hay un espacio social en que la gente es mucho más cauta en mostrar sus formas de pensar, sus prejuicios. Total. No es que no los tengan, sino que son mucho más cautos al momento de mostrarlos, porque además, mientras más arriba estás en la escala social, creo que la gente entiende que es más fácil que ofendas a alguien que no deberías ofender. Sí, te puedes meter en problemas. Te puedes meter en problemas. Ese es como uno de los puntos. Y el otro de los puntos, Tatiana, yo lo que he descubierto es que hay una idea, claro, sabemos que la movilidad social es un ejercicio bien difícil, bien complicado de hacer y que hay muchas razones interseccionales para que la movilidad social no se dé con facilidad. Pero también hay una cosa ahí como de, al no explicarnos todo ese tema a la gente en general, en nuestros colegios, al no explicarnos cómo funciona la movilidad social, y dejar todo esto en manos de si quieres puedes y toda esa parafernalia de tú y solo tú tienes el poder de cambiar tu vida. Creo que cuando alguien ve a alguien de su misma condición que ha logrado cosas, hay como una especie de negación, como de esto no puede ser. Es que nos dicen todo el tiempo que eso no puede ser. Eso no puede ser. Entonces, cuando te encuentras a alguien que desafía eso, que desafía esa idea que te vendieron, porque hay gente que claramente no puede lograr esa movilidad social por condicionamientos psicológicos o porque efectivamente hay una sociedad que se lo impide, las razones que sea, y ven a alguien que sí lo logró, hay como un inicial, una negación inicial a eso, ¿no? Sí, Y eso sí. termina convirtiéndose muchas veces en actos de intolerancia, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo creo que hay varias como corrientes, ¿no? Está como esta curiosidad de, pucha, ¿cómo hizo? Sí, entonces es como que no entienden y quisieran hacerlo y no ven el cómo. Entonces como desde ese, a mí me gustaría, venga, ¿qué hizo?
Y otras cosas como, hay como un poquito de rabia, como, no sé si un poquito de envidia o como un poquito de dolor ahí, como de resentimiento, que se vuelve eso, que se vuelve como a desmeditar, como, eso fue, que le hicieron, que hizo, que con quién se metió, que cómo así, que por qué. Que sí será, que sí. Exacto, que eso es que fijo es otra cosa y está diciendo aquí que es médica y que estudió eso y eso es otra cosa, nos está engañando. Creo que sí, creo que pasa de todo. Pero digamos que en ese momento, estudiando medicina, como en el pregrado, como que lo sentí mucho. Y luego, creo que por mi discurso y como por mi posición como muy de conquistar el espacio y de mostrar que somos posibles en esos escenarios, creo que eso se volvió como una apuesta mía, ¿no? Y es, sí, mujeres y hombres negros, ojalá indígenas, estamos, o sea, ojalá estos escenarios que han sido como negados para nosotros y que nos han convencido de que no debemos estar y que no pertenecemos, ojalá los volvamos permeables y la gente llegue, porque yo estoy convencida que en mi caso, en la medicina, digamos que en la vida académica, ahorita con el doctorado, es que yo quiero que y va a cambiar la forma en la que hacemos medicina y va a cambiar como la forma en la que publicamos e investigamos si empiezan a llegar esas personas a las que se les fueron prohibidos esos espacios. Entonces, cuando la persona que vive en Ciudad Bolívar estudia medicina y hace medicina y se vuelve el médico y cuando el negro, y cuando el indígena, entonces yo siento que esa sensibilidad y que quitarle como esta cosa de imposible, de que está allá arriba, y que empieza a volverse conocimiento de todos, mejor dicho, eso es. Lo que pasa es que nos hicieron creer que no. Pero yo siento que esa es una apuesta fundamental. Entonces, yo creo que ahorita se está viendo más desde ahí, desde el referente, desde lo inspirador, desde el sí se puede. Entonces yo siento que de un tiempo para acá la gente se acerca y me escriben y me preguntan o voy a colegios a hablar de estudiar medicina y es como de esta cosa de venga, ¿cómo hizo? Sí, es como, no, mire, me endeudé. O sea, tuve que trabajar como una loca para pagarle al ICETEX y los primeros 3 años fue trabajar muchas horas para pagar la deuda. Hice esto y existe esto y de pronto hay que buscar becas acá y estas universidades y estas posibilidades, porque yo sí siento que está cambiando la forma en la que nos relacionamos con lo que creíamos que era imposible. Y empezamos a ver lo posible y empezamos a no creerle al sistema que nos dijo mucho tiempo que no se podía. Que no se podía. Y a mí, digamos que luego, como de pasar todo esto, sí tuve otra vez como que yo estaba diciendo, ya como que esto está más manejado, ya tengo como un lugar. Y tuve una experiencia hace poco que fue muy sacudidora. Y es que en este grupo selecto, como que escuché unos comentarios súper fuertes de, no, es que tú no eres excelente. Y entonces tienes problemas en tu entorno porque no eres excelente y la gente con la que discutes es que esa gente sí es excelente y el problema es ese. Entonces de pronto tú tienes que irte al Chocó a trabajar allá, que allá sí vas a ser la mejor. Wow. O sea, aquí, donde están estas personas, no, porque no tienes lo que se necesita para ser como ellos, pero si te vas para allá, para esa periferia, de donde son los negros, todos los negros son de Chocó, no hay negros en otro lado, allá sí vas a ser buena. Y es como, uy, pucha. Entonces como que a veces pelan el cobre estas personas que tú decías que son muy estrategas y como que mejor no hieren, mejor no dicen nada. Pero se les sale de vez en cuando. Se les sale de vez en cuando, pucha, y es, no, pues que si yo llego a tu consulta y veo ese pelo, llevo a mis papás, yo como que no te voy a creer igual. Como si yo te veo, yo no te y que creo tiene igual. que, como si el aspecto físico tiene algo que ver con la excelencia profesional. Yo creo que la gente tiene ahí esos sesgos, ¿no? Y es como que el negro es y hace esto y no es capaz de, y entonces si luce así, entonces bueno, un montón de cosas ahí que pues sí están, o sea, creo que nuestros escenarios donde nos movemos sí están como muy contaminados de eso.
y se vuelve mi apuesta política, como que pesa y es la maleta que cargo hace muchos años de no, o sea, rompamos esas cosas. Y entonces ahora que me hablabas de esta cosa de ganarse las cosas y llegar a abrir camino con el machetico y abriendo el camino, yo sí siento que en mi vida, y eso es otra cosa que trabajo en terapia, es como tengo que hacerlo bien. O sea, yo no puedo no poder o no puedo equivocarme, porque es que ya luché tanto para llegar a este lugar y para demostrar que sí podemos, que si hago algo que no, que si fallo en algo, si respondo lo que no es, van a decir, ah, mire, es que sí, los negros no tienen que llegar ahí. No, es que una mujer haciendo ortopedia, no, es que no. Entonces yo siento que se volvió esa como mi premisa, y es, tengo que ser capaz de todo y tengo que demostrar que soy capaz. En los últimos tiempos de Reconstruyendo Imaginarios he estado reflexionando mucho acerca de una unidad que para mí es la unidad de medida de la discriminación, que es el tiempo. Ok. Y es como mi apuesta de pensamiento. Para mí la medida de la discriminación es el tiempo, porque en dos niveles. Uno que es el tiempo día a día, ¿no? ¿Cuánto te toma a ti día a día lograr las cosas que te propones al día, ¿no? ¿Cuánto tiempo te toma salir de casa? ¿Cuánto tiempo te toma vestirte, arreglarte, acomodarte de cierta manera para llegar a espacios y que seas legítimamente aceptada en esos espacios? Versus otras personas que simplemente se levantan y llegan. Ya. ¿No? Ya hay una medida de tiempo que es diferente y que es diferente de acuerdo a las diversidades, y si tienes intersección de diversidades es más tiempo. Más tiempo. Wow. Y está la medida del tiempo a largo plazo, ¿no? Cuánto te toma llegar a tus grandes metas, si tienes más o menos privilegios en la vida, ¿no? Y yo he empezado a sentir que pelear contra esa medida de tiempo es un acto de rebeldía que hay que hacer, porque se nos va en esa pelea constante la vida, la salud, la familia, los amigos y el bienestar, ¿no? Y finalmente nosotros somos seres humanos que necesitamos tener bienestar, necesitamos darnos pasito, necesitamos recuperar el derecho a ser falibles, recuperar el derecho a descansar, recuperar el derecho a equivocarnos, recuperar el derecho a que no nos importe. Sí, sí, eso es un privilegio. Sí, Total. es un privilegio. Y te lo digo ahora porque en mi proceso como actriz está pasando también. Yo durante muchos años peleé por tengo que ser la mejor, porque si no logro ser la mejor, entonces no voy a hacer. Y sí, efectivamente muchas de las cosas que pasaron porque me tocó ser la mejor en muchos espacios que antes no se habían abierto para mujeres negras como yo. Pero al final del día llega un momento en que tienes que hacer un promedio y un equilibrio entre si sigo siendo la mejor, ¿va a pasar algo? Y versus lo que va a pasar amerita o compensa perder mi salud física, mi salud mental, la vida alrededor de la gente que me importa. Y es como que este status quo a veces quisiera ganarnos por cansancio, ¿no? Como que no es necesario. No es necesario. Porque al final del día, este tejido de la discriminación, de la antidiscriminación que hemos construido los que trabajamos en este espacio, es un tejido amplio, porque cada vez es más amplio, pero es súper delgado y se rasga con mucha facilidad, es súper frágil. Entonces creo yo, Tatiana, que hay un momento en que hay que empezar a decir, ok, hasta aquí. Y ahora me toca a mí cuidarme,
quererme, parar, tomar mi tiempo y descansar. Y que sea lo más importante, lo que prevalezca ahora. Pero es un poco como que no quería que nos fuéramos de este momento sin pensar en eso, porque sí es una gran trampa. La trampa de la excelencia, la trampa de que toca ser excelente siempre. Caemos ahí. Y no siempre puede ser excelente porque te agotas. No hay cuerpo que Y, aguante. y lo más complicado de este ejercicio, que es una trampa, es que puedes pasarte la vida entera siendo excelente. Con que hagas una sola cosa, Ya, eso es lo que esto es lo que te determina. Sí, es verdad. Entonces, ahí dejo eso inquieto. Hablando de la interseccionalidad, hay otro universo del que hemos... Es que, Dios mío, esta mujer es... Y la interseccionalidad, hecha mujer. Tú eres una mujer negra y eres una mujer lesbiana. Sí. ¿Cómo transitas este viaje? ¿Cómo funciona en tu familia este viaje? ¿Cómo funciona en el espacio laboral? ¿Y cómo funciona en tu propio ser esta orientación de tu vida? Wow. Generó conflicto en mí. Digamos que es varias veces, es que me pasa mucho, como sentirme como diferente y sentirme como incómoda. Como que incomodo y entonces me siento incómoda porque incomodo. Y con la homosexualidad me pasó. Porque claro, como que yo decía, no, no, así no debemos ser las personas, yo porque siento esto chiquita. Y pues nada, mi familia materna, pues mi familia materna sí es una familia católica, entonces mi mamá y mis tías como muy cercanas, digamos que a una creencia y a unos, digamos que unos principios asociados a estas creencias. Y cuando mi mamá se entera que soy una mujer lesbiana, pues durísimo, o sea, no, terrible. Eso con mis tías se reunían a llorar, a lamentarse. Wow. Durísimo. Entonces mi mamá en ese entonces, no, solo le doy lo del bus y tiene que salir de la universidad y llegar a la casa y nada de celular, no, mejor dicho, eso fue el acabose. Y ¿Cuántos años tenías? cuando mi mamá se entera, como 19 tal vez, 20, más o menos. Y yo creo, volviendo a este tema de la exigencia, en mi primer proceso terapéutico llegamos a la conclusión de que había como una culpa cristiana en mí. Y es que yo tenía que ser la mejor en el colegio, la mejor hija, intachable, vamos a hacer el mercado, yo cargo todas las bolsas, hay que pintar, yo pinto, hay que quitar el baldosín de la cocina para que alguien lo arregle después, yo quito el baldosín, yo hago, yo soy capaz, yo lo puedo hacer, yo soy la mejor hija para mi mamá, porque tenía que limpiar esto sucio que era ser una hija lesbiana. Entonces mi exigencia también empieza ahí es que lo que necesito yo es que mi mamá diga, ah, sí, Tatiana es lesbiana, pero es que es muy buena hija. Es lesbiana, ah, pero es que es muy buena en el colegio. Y eso pesa muchísimo. Claro. O sea, como que ahorita digo, uy, qué carga. Qué cansada estoy. Entonces, digamos que al principio fue así, durísimo. Tuve que irme de mi casa cuando tuve una relación, digamos que estable. Tuve una relación estable con una mujer negra y esa fue como mi primera relación muy estable. Y entonces me tocó salir de la casa porque mi mamá súper conflictual, era durísimo. Y luego como que empezó a soltar y empezó a ceder, pero desplantes, comentarios horribles. Mi mamá no volvió a decirme feliz cumpleaños, no volvió a celebrar un cumpleaños mío. Y durísimo. Y como que le inquietaba por qué tiene que nombrarse como una, o sea, por qué tiene que hablar de eso, o sea, a la gente que le importa. Y entonces yo entendí que a la gente le importa, a la gente que también se siente así, y a los chinos, pues digo, a la gente, a los niños, a los adolescentes, a las niñas que se sienten como
como raras, como esto que estoy sintiendo, ¿qué es? Y entonces mi mamá y mi familia, ¿y qué estarán pensando? A mí, yo no tuve como a quien ver y decir, oiga, sí se puede ser y puede uno tener familia y tener una buena relación con los papás y esta cosa. Entonces creo que se volvió como una tarea mía también ser como referente en eso. Porque cuando yo, no, es que la gente se suicida por eso y la gente se deprime por eso y la gente está desescolarizada por eso y la gente vive lejos de su familia por su condición, por su orientación sexual o por su identidad de género, pues como que no, esto no puede ser. Y entonces se vuelve como otra banderita, otro frente de lucha. Y entonces en el hospital, entonces estudiantes, sí, como que sí, hay gente que es gay y dirige departamentos y son profesores y son profesoras y tienen familia y uno vive y uno puede vivir igual y uno no tiene que estar escondido ni tiene que estar como guetizado. Entonces creo que esa se vuelve como una, sí, un lugar de enunciación, como dice la señora Rivero, como mis lugares de enunciación, y mi homosexualidad se vuelve un lugar de enunciación, y peleo, digamos que en ortopedia tuve unos momentos muy fuertes, porque claro, como hay tantos hombres, digamos que ahorita yo creo que yo había buscado en cifras, y hace unos años éramos como el 11%. De todos los ortopedistas, el 11% éramos mujeres, ahorita estamos un poquito más, de pronto el 16 o un poquito menos, no estoy segura. Y entonces, claro, la gente era como ortopedistas residentes, como, ay, pero entonces tenemos un grupo de WhatsApp de hombres, ¿será que la metemos en ese grupo? Y yo, uy, no me hagan ese mal. ¿Por qué? Sí, es como, no, o sea, sí, salgo con mujeres, pero no tengo nada que ver con ustedes y no quiero tener nada que ver con ustedes. Y una vez yo estaba saliendo con alguien y fuimos a una fiesta y un chino de estos dice, ay, pero tú que eres tan linda y podrías salir con cualquier hombre porque estás saliendo con la negra. ¡Wow! Y bueno, un montón de cosas que uno dice, ¡Oh! ¿qué le pasa a la gente? Sí, O sea, entonces, racismo y no, es homofobia como una y vaina machismo, ahí, todo en un solo paquete, una en una sola vaina frase. ridícula, no, terrible. Y es sí, como es residente de ortopedia y es lesbiana, entonces es un mancito más. Entonces no tiene cólicos, como, no, es que estoy como mal, que, pero usted, ¿por qué tiene eso? ¿Y por qué le pasa eso? Y es como, wow, la gente que tiene en la cabeza. Entonces sí, y en algunos momentos yo lo disfrutaba. Digamos que es curioso porque yo le enseño a mis estudiantes como, miren, no hay que tener mucha fuerza, o sea, es mentira. Si uno tiene técnica y uno sabe y uno le pide a alguien que haga lo que, si hay que hacer fuerza, pues no es que, ay, no, si tú no eres fuerte no puedes hacer ortopedia. Falso, es mentira. Pero yo disfrutaba unas cosas, a mí me gustaba hacer así ejercicio, entonces me gustaba tener músculos, y creo que tenemos una ventaja racial porque uno carga un pesito y el músculo se desarrolla bastante más rápido. Y entonces cuando nos tocaba hacer cosas, apretar tornillos y hacer cosas, entonces yo lo hacía durísimo. Y mis profesores, para molestar a mis compañeros, ay, suelte eso. O tengo que llamar a Tatiana porque usted no pudo. Y yo lo disfrutaba, yo decía como, ay, me parece hasta rico como sabotearle su masculinidad. Y bueno, como que sí ocupa un lugar como en la vida mía, en la ortopedia sí, como en mi profesión, el ser una mujer lesbiana. Y como que a pesar de que ha sido incómodo y doloroso, como que ya lo disfruto y me parece muy chévere como ocupar un lugar visible y de reconocimiento. Hablando con tu esposa, eh, ella me mencionaba que uno de tus sueños, y me parece supremamente interesante que precisamente sea una mujer lesbiana con todos estos estereotipos, que uno de tus sueños era eliminar la necesidad de la masculinización de la mujer en tu profesión. Total. Pues he conocido a varias mujeres alrededor del mundo. Empezaron a surgir con pandemia. En México empezó a surgir algo que se llama Ortho Women. Entonces Ortho Women México, y así empezamos a hacer Argentina, y nos veíamos, y todo virtual, no sé qué, hacíamos seminarios.
Y luego entonces una mujer brasilera que está en Suecia creó algo que se llama WOW, que es Women Orthopedics Worldwide. Y así empezaron IODA, que es International Orthopedic Diversity Alliance. Y entonces empecé a conocer personas, hombres y mujeres, en el mundo como apostándole a eso. Y es que no tienes que ser un hombre fuerte, grande, tener como, porque dicen, ¿no? Ah, y es una cosa que tenemos todos como interiorizada y es, hay unas características que son de los hombres, otras que son de las mujeres. Los hombres son muy buenos con la orientación, son muy buenos manejando, son muy buenos con el uso de las herramientas. Y esta cosa es como, ay, desmitifiquémoslo, que de verdad, si yo entiendo la técnica y si yo sé cómo funciona, yo lo puedo hacer y está bien. Y entonces compramos esa idea de que hay que ser así y de que no hay que tener hijos y de que hay que tener 5 novias y de que hay que ser de cierta forma para ser una persona que se dedique a un oficio. Entonces en esta colectividad empezamos a decir no, así no funciona y le apuesto un montón y cuando le doy clase a mis estudiantes, entonces tengo diapositivas que hablan de cómo se pone el yeso, cómo se reduce una luxación del hombro, pero cómo se es mujer en ortopedia, cómo se es parte de una diversidad en ortopedia, cómo se es empático, cómo no vemos a la fractura, sino al paciente que tiene este contexto y que tiene una fractura. Y un montón de cosas que sí se van mucho a ese rol de la masculinidad. Otro de tus sueños, hablando de los pacientes, es recuperar esa conexión con el paciente y recuperar esa... que lo vi cuando me tocó ser la madre de tu paciente. A recuperar esa conexión de los médicos, porque ahora uno últimamente llega y el médico casi que número 25, 38, 16, sí, pase, ponga la mano ahí, y ni te miran a la cara. Y sé que uno de tus sueños es recuperar la conexión doctora, paciente, ¿no? Sí. ¿Cómo haces tú una estrategia para hacer eso? ¿Tienes una estrategia en la cabeza? ¿Lo vas a construir? Dime que pronto, por favor. Pues tengo la fortuna de poder enseñar y digamos que una faceta que me gusta mucho es ser docente, ser profesora de gente que está formándose en medicina. Y entonces es como toda esta, como cambiar el discurso de la masividad, ¿no? Y entonces, yo opero 10 pacientes y entonces no duermo y entonces hago muchos turnos y entonces sí, necesitamos gente que opere, necesitamos muchas cirugías porque hay mucho volumen, pero ¿a qué punto? ¿Sí? Entonces, consultas de cuántos minutos y yo me demoro. Y a mis estudiantes les parece una delicia, algunos que están en esta velocidad es como, ay Dios mío, quiero sacar esta consulta, porque termina volviéndose una consulta de todo, ¿no? Y es, pero ¿y cómo está la diabetes? Pero este granito, ¿qué es? Y entonces los estudiantes cuando terminan de rotar conmigo escriben un ensayo. Y muchos dicen como, wow, no, como que uno ve todo y piensa en todo y entonces, ¿pero dónde vive? ¿Pero en qué trabaja? Pero trabaja en un cultivo de flores. ¿Y cómo son sus horarios en el cultivo de flores? Y hace pausas activas en el cultivo de flores y por qué le duele el hombro. O sea, como un montón de cosas que no es solo la patología, sino que es un paciente o una paciente enmarcada en un contexto. Entonces creo que lo que, mejor dicho, no creo, lo que estoy haciendo y a lo que le estoy apostando es cambiar la forma en la que mis estudiantes aprenden y hacen medicina. Entonces, si algún día puedo ser decana de una facultad de medicina, no, pero sí es como, la intención es como esa, es como a volver al objetivo central y que lo que nos mueva sea lo que nos hace ser médicos, que son los pacientes. Entonces, sí, es como, es la educación. Yo siento que la estrategia es enseñarles a que vean la riqueza y la necesidad de tener al paciente ahí, no a la fractura ahí. ¿Eres madre hace poco? ¿Eres madre Hace un año. hace un Y año? un mes casi. Hace un año y un mes 13 casi. meses casi. ¿Cómo vives esta maternidad, que además es una comaternidad?
Ujú, y además es una colactancia, ujú. ¿no? O sea, son 25.000 imaginarios rotos todos al mismo tiempo. ¿Cómo funciona? ¿Cómo lo vive tu entorno? ¿Cómo lo viven ustedes? ¿Cómo lo vive Malik? ¿Cómo funciona para ustedes este proceso que están viviendo? Ay, ha sido lindo. La maternidad es como mi oficio, ¿Quieres arte. explicarnos cómo funciona la maternidad para Ah, ustedes? ¿Cómo fue bueno, el proceso para ustedes? yo quería mucho ser mamá. Mi esposa no tanto, tenía sus dudas, empezó a trabajarle y a pensarlo. Y mi esposa es una mujer muy disciplinada, es artista, es bailarina y trabaja con derechos humanos y con arte para transformar y para impactar. Entonces, pues tiene unas sensibilidades muy lindas y es muy metódica. Entonces, bueno, tú quieres ser mamá, yo ya lo estoy pensando, vamos a empezar un proceso, vamos a hablar desde lo más profundo, desde lo más doloroso, por qué, y como que estábamos inmersas en con una toma de una decisión supremamente consentida, o sea, así como muy consciente. Y decidimos, listo, vamos a ser mamás, ¿qué opciones hay? Vamos, fuimos, hicimos casting de clínicas de fertilidad, fuimos a varias y nos convencieron, nos vendieron la idea, no mentira, pero sí nos explicaron las formas y nosotras hicimos algo que se llama ropa, que son recepción de ovocitos de la pareja. Entonces nos hicieron exámenes a las dos y nos dijeron, uy, son la pareja perfecta. El útero tuyo, Tatiana, está malito, pero tienes unos ovarios maravillosos. Vanessa, tus ovarios están bien, tienes una buena reserva, pero tu útero es hermoso. Nuestra propuesta y lo que creemos que es muy chévere para ustedes es que Tatiana aporte el óvulo y Vanessa lo geste con un Donante anónimo. donante anónimo. Y eso pasó. Entonces, médicamente intenso, estimulación, hormonas, peleas, estreñimiento, distensión abdominal, pucha, es intenso. Entonces recuperaron varios óvulos, hicieron embriones, el embrión más bonito, más gordito, dijo el doctor, este embrión está hermoso, mírenlo. Una foto ahí de una bolita con bolitas. Y ese era el embrión más hermoso, se lo pusieron a Vanessa, ese fue un día, además fue precioso porque el día que hicieron la implantación fue el 28 de junio, que es el Día del Orgullo Gay. Entonces dijimos, como esto es revolucionario, estamos maternando desde la homosexualidad y lo celebramos un 28 de junio. Y bueno, Malik se agarró muy fuerte, creció en esa panza, llegó antes de tiempo, entonces nosotras dijimos, queremos que esto sea muy de las dos. Y entonces busquemos, como que yo dije, a mí me gustaría lactar. No, ¿cómo funciona? Buscamos, no, ni idea, no, eso no se puede, no, ni idea. Yo vengo de familia, en mi familia paterna hay partería, digamos que el saber tradicional de la partería es común en mi familia. Y mi tía, que es la mamá de las parteras, decía, ay, mami, pero yo no sé, mija, ¿qué hacemos? ¿Cómo será? Yo creo que eso no se puede. Pues yo he visto que algunas abuelas, como por la cercanía, pero no sé cómo hacer para que se produzca más leche, buscando en absolutamente de todas, digamos que todos los saberes. Llegamos a una ginecóloga cómplice, entonces proceso hormonal, tratamiento, y empiezan a salir goticas de leche. Empiezo yo a rescatarlas, a estimularme con un extractor y bueno, bien. Malik se viene antes de tiempo, mi esposa Vane se complica, una preeclampsia, se sube la tensión, Malik nace por cesárea, Vane es hospitalizada, a Malik se lo llevan a la unidad de cuidado intensivo, Vane me dice, ve con él, y yo, pero ¿y tú? Y entonces me voy con él, lo hospitalizan y pues llora y el jefe de la unidad de cuidado intensivo me dice, ay, mamita, ya tiene que alimentarlo. Y yo, miércoles, ¿cómo se hace? Yo solo me había sacado gotas de leche en una jeringa, no creo que produzca para llenar a este niño. Y ahí, sola, en una madrugada de un 15 de febrero, me tocó ahí darle teta a mi hijo. Y salió leche, se calmó, se llenó, se durmió y como, wow. Y así ha sido nuestro proceso, como muy de las dos.
como que queremos lactar las dos, entonces mi hijo es un bebé alimentado a 4 tetas, sobrealimentado nos dicen a veces en el hospital. Y todo ha sido como muy eso, como que queremos estar las dos ahí, ser mamás activamente las dos. Y entonces esa es nuestra comaternidad, nuestra colactancia, que pues ha sido eso, raro, ¿no? Como que vamos a clases de estimulación y entonces como que la gente dice, una tía, pero estas dos no se parecen, o sea, no son hermanas. Entonces será que ella es la hermana del papá y como que no entendemos y como que, ¿qué es Y como esto? que la gente necesita. Y sí, es raro, entonces las dos le dan teta y es como así. En medicina, claro, entonces la gente como que, uy, pero desde la curiosidad, ¿sí? No hemos tenido como cosas muy De chocantes y como intolerancia. muy feas, no. Pasó algo como harto cuando, pues, no tiene nada que ver con el hecho de dos mamás, digamos que el registro civil y todo eso, pues hay que hacer cosas y bueno, digamos que lo legal todavía le falta y ahí va. Estamos hablando de comaternidad. Sí. Y del proceso de amamantar a Malik y del proceso de ser dos madres en una Colombia que todavía está un poco en pañales en todos los temas legales de la comaternidad. ¿Cómo se ha terminado de vivir ese proceso? ¿Cómo va ese proceso? Pues yo siento que estamos como armando esta forma la apuesta es mostremos que hay diferentes formas de ser familia y que todas son iguales de amorosas, válidas, lindas y que merecen un espacio en esta sociedad. Entonces hemos tenido tenemos un combo de amigas de bebés cercanos a mi edad y eso, hay dos mamás, entonces una mamá migrante, una mamá colombiana, dos mamás negras, dos mamás migrantes, bueno, como que ha sido muy lindo. Parejas heterosexuales, interraciales, o sea, como que queremos que nuestras crías crezcan como viendo eso, viendo que no hay una única forma de existir en familia y esa siempre me la apuesta. A mí, en este tema del nacimiento, nace, no importa dónde, nace, y esta cosa del certificado nacido vivo me lo entrega. Yo, listo, voy revisando y hay un espacio en el que dice grupo étnico, grupo racial al que pertenece. Decía ninguno. Y yo fui, toqué. Yo qué pena, pero es que mi hijo sí pertenece a un grupo. Y entonces, pero no, pero eso no importa, eso ahí se pone cualquier cosa. Y yo no, sí importa. Y vaya aquí, vaya a otro lado, vaya acá, vaya a otro lado. Y entonces al final me dice, ¿y entonces qué es lo que quiere que ponga? Y yo, wow, acabaste de nacer y ya estás empezando a sentir esto. Y entonces eso, como que nos ha pasado eso de ser dos mujeres, registrar a nuestro bebé, que pues bueno, finalmente no fue eso una cosa traumática, menos mal, pero creo que llegamos en un momento en el que no es tan, o sea, hay personas que nos fueron abriendo camino, pero sí nos falta un montón. Y creo que hacerlo, tocar las puertas, exigir cosas, hace parte de eso, de una nueva lucha que llega. Pero mi hijo sí llegó a decirme, bájale, puede que trabajes menos, puede que te dediques menos a tu doctorado y que estés conmigo. Entonces, esta cosa de la excelencia y esta cosa de vamos a rompernos el alma, hijo de pucha, y solo existe esto, no, como que la priorización y la energía empiezan a cambiar. Los hijos te dan perspectiva. Sí. Sí, es verdad. A mí me ha pasado con los míos que me han dado perspectiva. Antes de mis hijos yo quería hacer un montón de cosas y lograr un montón de cosas y llegaron ellos y como que uno le baja la revolución porque hay una parte de la vida de uno que se completa y como que todas las cosas que son importantes caen en el lugar correcto. Sí, es verdad. Se organizan. ¿Qué sueñas para América? Como mucha libertad, como mucho amorcito de él para él,
como que no sienta pena de ser quien es. O sea, que su pelo no sea un problema, que el color de su piel no sea un problema, que sus dientes separados, que ya están naciendo separados, no sean un problema, que sea quien quiera ser, que nada lo condicione, o sea, que no piensen en que por ser un hombre debe ser así, debe actuar así, debe hacer esto, por ser un hombre negro, debe, por nada, o sea, que fluya a su ritmo, a sus velocidades, sí, como que sea. Y yo creo que va por buen camino con eso no más. Esa es nuestra apuesta. La interseccionalidad es tu vida, básicamente. Eres un ejemplo total de la interseccionalidad. Te voy a hacer dos preguntas, pero me encantaría que las respondiéramos de una forma muy sucinta. Y es, ¿qué es para ti la internacionalidad y cómo la vives? Uno no es una sola cosa. Y hay aspectos de la vida que marcan pautas importantes en lo que es uno. Y cuando esos aspectos, digamos que pertenecen a un sector poblacional, a un sector social señalado, vulnerado, discriminado, excluido, pues adquieren una importancia. Y entonces, cuando empiezan a mezclarse digamos que lo dicen algunas teóricas, como esta matriz de opresiones, y empiezas a chulear y a hacer un chequeo, y como que hay varias cosas que hacen que cumplir tus sueños y vivir plenamente sea más difícil. Entonces yo siento que es eso, es una, como una, no una trampa, sino como una violencia social que te impide ser quien quieres ser. Y entonces lo que yo he tratado de hacer es abrir el espacio, convencer y demostrar de que puedo ser quien quiero ser y quien me han hecho creer que no puedo ser. Independientemente de todas las vulnerabilidades y de todas las identidades que te crucen. Exactamente, como que no es un factor que me condicione a no poder ser. Lo que sí creo que pasa es que hace que sea más difícil y que el esfuerzo tiene que ser mayor y que esto de no errar y que esto de lo que decías de hay personas que se despiertan y ya, ya están. El tiempo, el esfuerzo, con que ya tienen por sentado y por el simple hecho de existir y respirar, tienes este lugar y tienes esta posibilidad. Y hay otras personas que no, que todo lo contrario. Y entonces esta vaina de lucharte y remarle y coger el machete y abrirte paso en el monte, pues como que es eso, es como esto se cruza y te hace la vida más difícil. Tatiana, para terminar, a mí me encantaría que le dieras un consejo desde tu experiencia, como si yo tuviera solo un minuto para que escogieras a una persona y le dijeras, mira, necesito que tú escuches esto para tu vida. Uy, De todo este universo que has vivido, del que hemos hablado hoy, de lo que significa ser una mujer afro, nacida en Bogotá, con un padre afro, que es un referente tan fuerte pero tan lejano, ser una mujer lesbiana, ser madre, abrir caminos, como tú misma dices, a machete, crear estos espacios para cambiar los imaginarios de la gente en la medicina, en la ortopedia, en la docencia, en una universidad privada, en una universidad pública. Si tú pudieras escoger a alguien que representara en una sola persona a tus alumnos y decirle, es importante que sepas esto.
porque con este conocimiento o con esta información puedo darte posibilidad de que vivas un poco mejor, de que tengas un mejor camino. Uno, no tiene que ser el único, pero puede ser. Ay, wow, qué difícil. Siento que persona. Ponle un nombre. Un nombre. Un nombre, ponle un nombre. El primero que llega a tu cabeza. Se así, me vino Asata. Asata. Pero creo que Asata me diría muchas cosas a mí y me enseñaría muchas cosas, pero se me vino ese nombre. Yo creo que Asata Asata, pucha, es que se me vienen muchas cosas y no está fácil. Pero priorízate. No cedas ante la presión y no dejes de ser tú la persona importante para ti. Goza, descansa, cuídate y dale como el valor al cuidado, a cuidar y a ser cuidada, cuidar. Y no permitas nunca que alguien decida qué lugar tienes que ocupar, porque el lugar que quieras ocupar lo decides tú. A veces será más fácil, a veces será más difícil, pero siento que en este mundo nos hicieron creer que había lugares para personas, pero Gracias, Tatiana, por permitirnos conocerte, por ser inspiración, por mostrarnos cómo vivir desde esa interseccionalidad con entereza, con orgullo, con berraquera, con claridad, con inteligencia, con sensibilidad. Gracias por este espacio, que tu vida siga siendo la inspiración que tú estás. muchísimas gracias. Gracias, Fidel. Muchas gracias por invitarme.